Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, en este vídeo vamos a ver algunos ejemplos de problemas que suelen caer en la EBAU relacionados con la distribución normal. Siempre van a caer problemas, es decir, no os van a poner un enunciado de calcula la probabilidad de no sé qué. Por lo menos en las distribuciones siempre es un problema. Por tanto, lo primero que hay que hacer es interpretar el problema. Normalmente suelen ser problemas fáciles de interpretar, es decir, no hay ningún problema, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hacer algún ejemplo y voy a empezar por el de la página 354. Vamos a hacer, por ejemplo, de la página de la 354, vamos a hacer el número 29. Y en la página 354. Bien. Bueno, no, antes de hacer este, vamos a hacer otro mejor. Porque estoy viendo que este no me gusta a mí mucho. Por ejemplo, vamos a hacer de la página, mejor nos vamos a ir a la página 300... vamos a irnos a la página 360, ¿de acuerdo? Voy a hacer el número 82. De la página 360, el número 82. Nos dice: la talla de un grupo de personas sigue una distribución normal de media 165 centímetros y desviación típica de 12, ¿vale? Es decir, la talla, vamos a poner la t, si queréis, vamos a llamarla t a la variable aleatoria. Esta es la talla. T es la talla de una persona. La talla, si os fijáis, es una variable aleatoria continua. ¿Por qué la talla de una persona? Es la medida de la altura. Obviamente puede tener muchísimos valores, ¿no? 1,63, 1,74, 1,800, 1,80, etc., ¿no? La talla nos dicen que se distribuye como una normal de media 165, es decir, la media es que del grupo de personas es 165 centímetros y la desviación típica es de 12. Es decir, que la mayoría de los datos están en 165 más menos 12, ¿vale? Esa es la desviación típica. Bien, es decir, que normalmente la mayoría de los datos, como mucho, se van respecto de la media 12 centímetros, o por arriba o por abajo. Eso es la desviación típica, ¿de acuerdo? Y lo que nos dicen es que calculemos que si se elige una persona al azar, A mida más, la T sea mayor de 170, la B que mida menos de 168 centímetros y la C que mida, bueno, entre 159 y 172, es decir, 159 y 172, ¿vale? Aquí da un poco igual hablar de mayor, igual o menor, porque en variable aleatoria continua da lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a intentar hacer esto. Fijaos, para hacer esto, lo primero que tengo que hacer es siempre normalizar. Voy a empezar por el apartado A, normalizar o lo que se conoce como tipificar. Me están pidiendo la probabilidad de que la talla sea mayor o igual que 170. Entonces, yo esto no lo puedo calcular así, tengo que tipificar. Entonces, lo que hacemos, acordaos, es resto la media y divido entre la desviación típica para obtener la z. Por lo tanto, si yo aquí tipificamos, lo he puesto mal, ¿no? Aquí tipificamos respecto a esto normal, lo que tenemos es la probabilidad de que la t menos la media, que son 165, partido de la desviación típica, que son 12, sea mayor o igual, y aquí al otro lado también. 165, la talla, que son 170, le resto 165 y lo divido entre 12, ¿de acuerdo? Bien, esto si os fijáis sale 5/12. Esto de aquí, cuando yo hago la variable aleatoria menos la media a partir de la desviación típica, lo que obtengo es la variable z, que es la que yo ya puedo mirar en mi tabla, que es esta tabla aquí arriba, ¿vale? Por lo tanto, lo que me sale es la probabilidad de que z sea mayor o igual que 5 a partir de 12. Si hacemos esto, sale 0,4
0,416, ¿vale? 0,41666666, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues nos vamos a nuestra tabla, pero recordar que nosotros, bueno, antes de irnos a la tabla, lo que tengo que hacer es dibujar esto. Entonces, fijaos, esta es la normal, esto sería el 0, y lo que me están pidiendo es la probabilidad de que la z sea mayor que 0,46. Fijaos que lo que me están pidiendo es esta probabilidad de aquí. Acordaos, la tabla no me da esa, me da la de aquí, justo me da la contraria, hacia la izquierda, ¿no? Entonces, como todo esto es 1, pues hago 1 menos... Adiós. Hago 1 menos eso, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es... Esta probabilidad será 1 menos esta de aquí, ¿vale? Que esto ya lo vimos, es un caso 1, como lo que vimos en el otro vídeo. Luego esta probabilidad es la misma que 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,416. Entonces me vendría a la tabla a mirar el 0,416, el 0,4 estaría aquí y el 1, fijaos, como es el 1,6, tendríamos que coger, por ejemplo, 0,6591. 1 menos 0,6591. ¿Vale? Y hacemos esto de aquí. 6591 y obtendríamos 0,3409. Eso sería, ¿vale?, la probabilidad que nos están pidiendo en este caso. Vamos a hacer el apartado B, que es exactamente igual, lo único que nos cambian, si os fijáis, nos van a cambiar el valor de la probabilidad que nos están pidiendo. Fijaos, nos van a pedir ahora la probabilidad de que sea menor que 168. Bueno, la probabilidad de que la talla sea menor o igual que 168 tenemos que tipificar, ¿vale? Y nos quedaría la probabilidad de que la talla menos la media partido de la desviación típica sea menor o igual que 168 menos la media partido de la desviación típica. Esto, ya sabéis que esto de aquí, cuando a la t, que es la variable aleatoria, le resto la media y lo divido entre la desviación típica, esto ya sale z. Por tanto, esto es la probabilidad de que z sea menor o igual que, eso de ahí va a salir, a ver, 168 menos 165, que nos va a salir 3 entre 12, sale un cuarto, que es 0,25. Fijaos que esta probabilidad sí que me lo da la tabla, ¿vale? De hecho, vamos a dibujarlo, que es lo que nos está pidiendo. Siempre cuando llegamos a la probabilidad tenemos que dibujarlo, acordaos, ¿vale? Esto es el 0 y esto es el 0,25. Lo que me está pidiendo es la probabilidad de que sea menor, es decir, me está pidiendo toda esta probabilidad. Esta probabilidad sí que me la da la tabla. Luego hay que mirar simplemente 0,25. El 0,25 sería este de aquí, que sería 0,5987. ¿Vale? Eso sería la probabilidad que nos están pidiendo, ¿de acuerdo? Bien, y nos quedaría la última. La última, que será el apartado C. Fijaos que es la probabilidad que está entre 2, ¿no? Nos piden la probabilidad de que 159 sea menor que t, menor o igual que 172. Y ahora lo que tengo que hacer es tipificar, ¿vale? Es decir, lo que tengo que hacer es tipificar a todos los lados, ¿no? Es decir, aquí hago la tipificación. Tipificamos aquí, ¿vale? Y al tipificar le tengo que restar, acordaos, la media, 159 menos la media, que son 165 partido de 12, menor o igual que t menos la media, que son 165 partido de 12, menor o igual que 172 menos la media, dividido entre la desviación típica. Fijaos, esta es la z, ¿vale? Y ahora voy a calcular cuánto valen estos dos. Entonces, a este lado tendríamos 159 menos 165, dividido entre 12, nos queda menos 0,5. Luego es la probabilidad de menos 0,5 menor o igual que la z, menor o igual que 7/12, ¿no? Que esto sale
0,583. Bueno, este era un tipo, no sé si era el tipo 4, lo tenía puesto como el tipo 4, en el que tenemos una franja, ¿no? Un intervalo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es dibujar siempre que llegamos a la P de la Z, siempre que llegamos a la probabilidad de la Z, dibujamos lo que nos piden. Entonces, ponemos el 0. Fijaos que me están pidiendo la probabilidad de que sea que la Z sea mayor que 0,5, es decir, que esté entre este valor y menor que 0,583. Uy, 0,583. Es decir, lo que me está pidiendo es esto. Es que este es la probabilidad que hay entre el menos 0,5 y el 0,583. Esto. Entonces, ya os dije cómo se hacía esto. Esto se hacía, os lo puse en teoría, se hacía, hago este, menos este de aquí, ¿no? Es decir, si a toda la probabilidad esta le resto el trozo blanco, es decir, si a toda la roja, si a toda esta, ¿no? Le resto este trozo solo, fijaos que lo que me da es el tramo que busco, ¿no? Entonces, repito, hago todo esto menos esto, ¿lo veis? Y me da este trocito. Entonces, vamos a hacerlo por aquí arriba. Como veis, son ejercicios fáciles, no son ejercicios difíciles. Vamos a ver. Entonces tendríamos, por un lado voy a calcular la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,583, que sería esto, ¿no? Es decir, voy a hacer esto, menos la probabilidad de que z sea menor o igual que menos 0,5. ¿De acuerdo? Esto es lo que voy a calcular. La probabilidad de que z sea menor que esto, menos la probabilidad de que z sea menor que esto. Bien, esta me lo da la tabla, ¿vale? Directamente. 0,583, que es esto de aquí, me lo da la tabla. 0,58. Pues sería 0,7190. Y ahora, tengo un problema, no me le da la tabla porque es negativo, ¿vale? Es decir, el que estoy buscando, fijaos que este es el 0, yo estoy calculando la probabilidad de que z sea menor que el menos 0,5, es decir, yo tengo que calcular esto. Entonces la tabla no me da este, ¿de acuerdo? La tabla solo me da los valores positivos, de aquí a la izquierda. ¿Qué hacíamos aquí? Aprovechar la simetría de nuestra función normal. De tal manera que esta es lo mismo que esta, que del 0,5 para adelante. ¿Vale? Es decir, esta es la misma que esta, y esta sí sé calcularla. Luego lo vamos a poner como esto es lo mismo que z mayor o igual que 0,5. Esta es la misma que esta, ¿vale? ¿Cómo calculo esta? Pues vamos a calcularlo. Fijaos, para calcular esa, una vez que ya la tengo, borro esto. ¿Cómo calculo esta? Pues sería 1 menos esto, ¿vale? Dejadme un segundito. Bueno, como iba diciendo, vamos a calcular esto de aquí. Entonces, estábamos diciendo que, fijaos, la probabilidad de que z sea mayor o igual que 0,5 lo podemos poner como 1 menos esta, ¿vale? Luego lo podemos poner como 0,7190 menos, esto se puede poner como 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,5. Y esto sí lo puedo mirar en la tabla, ¿de acuerdo? Entonces 0,5 lo miramos en la tabla, es 0,6915. Luego me quedaría 0,719 menos 1 menos 0,6915. Vale, si hacemos esta cuenta, nos quedaría 0,719 menos 1 menos 0,6915. Y eso nos da 0,4105. ¿De acuerdo? Pues eso sería la probabilidad de este ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio, este era el 82, vamos a hacer el ejercicio número 83. Venga. Como veis, es muy sencillito, simplemente hay que saber utilizar la tabla de la normal. Hay que estudiarse muy bien los casos. Si os acordáis, en el vídeo de teoría, en los vídeos de teoría, di 5 casos,
¿de acuerdo? Entonces hay que saberse muy bien cuáles son esos casos y de qué manera los podemos aplicar. Vamos a hacer el ejercicio número 83. Venga, el número 83 nos dice: el peso de las lubinas de piscifactoría, medidas en gramos, se distribuye como una normal de media 900 y desviación típica 200. Nos dan el peso, entonces vamos a llamar P, ¿vale? El peso, vamos a llamarlo como peso de la lubina, peso de la lubina, ¿no? Entonces el peso se distribuye como una normal de media 900 y de desviación típica 200, ¿vale? Bien. Y nos dice que cada día se extraen 100 ejemplares para su consumo. Bueno, pues entonces, de aquí, bueno, pues se coge una muestra, ¿no?, de 100 y dice: determina el número de lubinas que pesa más de 980 gramos. Bien, pues vamos a ver. Entonces, vamos a ver esto. Entonces, lo que nos dicen es el número. Lo primero que tenemos que ver, fijaos, están mezclando número con el peso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues vamos a ver la probabilidad de que pesen más. Fijaos, yo extraigo 100 lubinas. Este boli ya escribe un poquito. Fijaos, yo extraigo 100 lubinas, ¿no? Bueno, y ahora voy a calcular qué probabilidad de estas 100 pesan más o menos o lo que sea, ¿de acuerdo? Fijaos, apartado A, que pese más de 980, es decir, voy a calcular la probabilidad de que el peso sea mayor que 980, ¿vale? Uy. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es tipificar, porque esta probabilidad no la puedo calcular así. La vamos a poner como la probabilidad de que el peso menos la media, que son 900, partido de la desviación típica, que son 200, sea mayor que 980 menos la media, partido de la desviación típica, que son 200. ¿De acuerdo? Bien, entonces, si os fijáis, esto, la variable menos el peso partido de la desviación típica, es la variable z, ¿vale? Por lo tanto, aquí lo que tenemos es la probabilidad de que z, y esto sí ya lo podemos mirar en nuestra tabla, es la probabilidad de que z sea mayor que esta cantidad de aquí, que vamos a hacerla en un segundito con la calculadora. Son 980, bueno, son 80 dividido entre 200, ¿vale? Que eso sale 0,4. Probabilidad de que sea mayor que 0,4. Fijaos que esto no nos lo da la tabla de la z. Siempre que llegamos a la probabilidad, tenemos que hacer el dibujo. Dibujamos esto de aquí, esto sería 0, ¿de acuerdo? Y nos piden la probabilidad de que sea mayor que 0,4. 0,4 es esto. Fijaos que nos están pidiendo esta probabilidad de aquí. Como eso no nos lo da la tabla, pero nos da lo de aquí a la izquierda, pues esto es un caso 1, y es 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual a, como aquí no está incluido el 0,4, lo incluyo aquí, ¿vale? Que 0,4. Esto lo miramos en la tabla, y 0,4 es 0,6554. 1 menos 0,6554. Por tanto, sale 1 menos 0,6554 y sale 0,3446. Esta es la probabilidad de que de cada 100 lubinas, ¿no? Esta es la probabilidad, ¿no?, de que pesen tanto. Pero no me preguntaban la probabilidad de que pesen, sino lo que me está diciendo es que de estas 100, ¿cuántas pesan más? Pues fijaos, esta probabilidad es el 34,46%. Es decir, hay 34,46 de cada 100 lubinas son las que pesan esa cantidad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, digamos que lo que habría que hacer es que si esto es el 34,36%, pues de cada 100 lubinas, 34. Es decir, más o menos 34 lubinas son las que pesan eso, ¿de acuerdo? Fijaos que hemos relacionado el porcentaje con el número de lubinas, porque han cogido 100. Si hubieran sido 200, tendría que calcular pues 34% de 200, ¿de acuerdo? Eso es un porcentaje. Vamos a hacer el apartado B. Dice, calcula el porcentaje
Aquí fijaos que me están pidiendo solo porcentaje, de las que pesan entre 750 y 1100. Y lo que me están pidiendo es calcular el porcentaje, la probabilidad de que el peso esté entre 750 y 1100. ¿Vale? Entonces, ¿qué hay que hacer? Tipificamos. Hacemos la tipificación, luego esta es la probabilidad de que 750 menos la media, que es 900, partido de la desviación típica, que es 200, menor o igual que el peso menos la media, partido de la desviación típica, menor o igual que 1100 menos 900, dividido entre 200. Fijaos, esto es la z, ¿vale? Por lo tanto, lo que tenemos es la probabilidad de que... Voy a hacer estos cálculos, si os parece. Los cálculos de ahí son 750 menos 900 dividido entre 200, esto sale menos 0,75. A ver, menos, voy a ponerlo por aquí, menos 0,75 menor o igual que z menor o igual que 1. ¿Vale? Bien, entonces esto es un tipo 4. Es decir, es una probabilidad que vamos a dibujar. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Lo que nos están pidiendo es la probabilidad que va entre el 0,75 negativo, es decir, este número, y el 1, por aquí, por ejemplo, ¿vale? Es decir, lo que me están pidiendo es esta probabilidad, ¿vale? Esto de aquí. Es un tipo 4. ¿Cómo se hace esto? Pues esto ya sabemos cómo se hace, ¿de acuerdo? Se hace esta menos esta, ¿vale? Por lo tanto, esto sería la probabilidad de que z sea menor o igual que 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que menos 0,75. ¿Vale? Esta menos esta. Menor o igual que 1, menor o igual que 0,75. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues a ver, fijaos. Lo que tengo que hacer es, este me la da la tabla, la probabilidad de que z es menor que 1 me lo da la tabla, que es 0,8413 menos, y esta probabilidad aquí, que la voy a dibujar aquí, fijaos, esto es menos 0,75, si esto es el 0, esto es el menos 0,75, yo estoy calculando, tengo que calcular esta, la probabilidad de que z sea menor. Eso no me lo da la tabla, ¿vale? Entonces ya sabemos, esta es una de las que hemos visto, tengo que coger la simetría, la del 0,75, y calcular esta. Porque esta es la misma que esta. Y esta se calcula muy fácil. Es decir, esta es la misma como el ejercicio de antes. Esta es la misma que la probabilidad de que z sea mayor o igual que 0,75. Y esta se puede calcular como 1 menos esto. ¿Vale? Es decir, esta se puede calcular como 1 menos esto. Es decir, esto sería 0,8413 menos 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,75. ¿Vale? Pero esto ya lo miramos en la tabla, 0,75 sería 0,7 y el 5 viene por aquí y por lo tanto sería 0,7734. ¿Vale? Hacemos esa cuentecita. Y lo que nos sale es 0,6147. ¿Qué porcentaje es esto? Esta es la probabilidad en tanto por 1. Porcentaje es el 61,47%. ¿De acuerdo? Eso sería lo que nos pide el apartado B. ¿Vale? Simplemente vamos a hacer esos dos apartados, si os parece. Bien. Vamos a hacer ahora... si os parece, el número, si queréis, a ver. Bien, vamos a hacer, por ejemplo, el 88. Venga, vamos a hacer el 88. Como veis, son todos muy repetitivos, ¿eh? O sea, es que siempre son todos iguales, no hay mucho más. Vamos a hacer el 88. Vamos a hacer un par de ejemplos o tres más y ya está, ¿eh? O sea, esto no
Os dejo ahí ya ejercicio para que hagáis, porque esto es más que lo intentéis vosotros. Este no escribe ya. Vamos a coger otro boli. Hemos dicho... en 88, ¿no? Venga, vamos a hacer el 88. Dice, en una ciudad la temperatura máxima en el mes de julio sigue una distribución normal, es decir, la temperatura, vamos a poner aquí temperatura, o sea, la T sigue una distribución normal, cuya media es 32 grados y desviación típica de 4, ¿vale? Calcula cuántos días, es decir, qué porcentaje de días, ¿no?, se superan los 37 y cuántos no se superan los 35. Es decir, cuánto no se superan los 35, es decir, la probabilidad de que la temperatura esté por debajo de los 35 en el primer apartado, y en el segundo apartado, cuál es la probabilidad de que la temperatura se supere en los 37, ¿no? Así si queréis, ¿no? No se superan los 35, es decir, está por debajo de los 35. Bien, esto es lo que nos preguntan. Esta es muy fácil. Apartado A, hacemos la tipificación, menos la media a partir de la desviación típica, menor que 35 menos la media a partir de la desviación típica. Esto es la Z, si os fijáis, ¿veis? Esto es la Z, por tanto es la probabilidad de que Z sea menor que... Da igual menor que menor igual, ¿eh? En el fondo ya os he dicho. Esto queda 2 cuartos, es decir, un medio, 0,5. Bueno, pues esto nos lo da la tabla. Si esto es el 0, lo que me dice es esto es el 0,5, es la probabilidad de que sea todo esto, ¿vale? Es decir, de aquí para atrás. Esto nos da la tabla y sale 0,6915. Y luego, por un lado, eso sería por un lado, ¿de acuerdo? Y luego, lo que tendríamos sería que calcular el siguiente. A ver, 35 menos 32, no sé si lo hemos hecho bien, a ver, voy a mirar los resultados un segundito para ver si lo tenemos bien. No, eso está mal, son 3 cuartos, ¿no? Esto no es un medio, esto está mal, perdonad. Estos son 3 cuartos, luego son 0,75, ¿no? Entonces en 0,75, perdonad, 0,75 son 0,7 y el 5, 0,7734. Bueno, pues esta es la probabilidad. La otra, la del 37, la podemos poner por aquí. Y sería la probabilidad de que t sea mayor que 37, tipificamos, probabilidad de que t menos la media a partir de la desviación típica sea mayor que 37 menos la media a partir de la desviación típica. Fijaos que esto es z, luego esto es la probabilidad de que z sea mayor que 5 cuartos. Y es la probabilidad de que z, fijaos, a ver, esto normalmente vais a tener la calculadora, o sea que no vais a tener ningún tipo de problema, ¿no? Bien, sea mayor que 1,25, ¿no? Bien, y entonces eso, si lo miramos en la tabla, lo que nos va a salir es 1,25 es 0,89944. Ah, perdón. A ver, llegado aquí, que me estaba yo embalando. Llegado aquí tengo que dibujar lo que me piden, ¿vale? Entonces, dibujo lo que me piden aquí. Me piden la probabilidad de que sea mayor que 1,25. Me piden esto. Fijaos que esta probabilidad es la que me están pidiendo, pero eso no me lo da la tabla. La tabla me da esta, de aquí para atrás. Por tanto, lo que hacemos es
1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 1,25. Ahora sí, miro esto en la tabla y 1,25 es 1,25 es 0,8944. Vale, y ahora ya nos sale 0,056. Fijaos que no me pedía la probabilidad, lo que me decía el ejercicio concretamente es que calcule cuántos días del mes. Es decir, pues si un mes del mes de julio, si en julio tiene 31 días, pues el 0,77 son estos, pues los multiplico, sería 31 por este porcentaje, ¿no? Y es el número de días. 7, 7, 34. Y en el otro caso es multiplicar por este porcentaje, 1,056, ¿vale? Si os fijáis, esto está mal, 0,1. Es decir, en el fondo lo que me están pidiendo es calcula cuántos días. ¿Cómo calculo los días? Pues de 31 días lo multiplico por el porcentaje de días que en este caso son inferiores a 32 grados y en este caso superiores a 37 grados, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si multiplicamos esto, son 31 por 0,7734, aquí nos sale 23,97 días, es decir, lo aproximamos a 24 días, y en el de abajo sale 31 por 0,1056, que en total salen 3,27 días, ¿vale? Por lo tanto, lo vamos a aproximar a 3 días. ¿Vale? Siempre al más pequeño. ¿Qué aproximación podemos hacer aquí? Pues a ver, normalmente si supera el 3,5 ya seríamos 4 días, si está por debajo del 3,5 ya sabéis es a la unidad inferior, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces vamos a hacer, si os parece, el número 87. Venga, vamos a hacer 87, que es otro tipo. De estos ya no hacemos más porque, como veis, son súper fáciles. Vamos a hacer otro tipo que a veces cae. Dice, se sabe que el 93%, fijaos, nos están dando una probabilidad. Aquí es de tipo 5, estos son de los de tipo 5, de los que nos daban la probabilidad. Se sabe que el 93,7% de las camisas de una marca se fabrican en un tiempo menor que 7 horas. Es decir, la probabilidad de que el tiempo sea menor que 7 horas es 0,937, ¿vale? Siendo t el tiempo de fabricación. Fijaos lo que nos han dicho, ¿lo veis, no? Nos han dicho la probabilidad de que el 93,7% de las camisas se fabrican en un tiempo menor que 7. Pues os cojo tiempo menor que 7, ¿vale? Y nos dicen que el tiempo de la fabricación se distribuye con una media, bueno, obviamente es una normal, el tiempo se distribuye como una normal, cuya media es 6,5, pero no nos dicen la desviación típica, de hecho es lo que nos piden, calcular la desviación típica. Esto lo vivimos en otro caso, el caso 5, ¿vale? Entonces lo primero que tenemos que hacer es hacer esto, ¿vale? Aquí, como nos dan este dato, tipificamos. ¿De acuerdo? Entonces lo que hacemos es que la probabilidad de que t sea menor que 7 es 0,937. Bueno, pues tipificamos aquí. T menos la media, que es 6,5, dividido entre la desviación típica que la desconozco, sigma, tiene que ser menor que 7, bueno, es esto, 7, menos la media, que es 6,5, dividido entre la desviación típica que la desconozco, ¿vale? Y esto tiene que ser esta probabilidad aquí. Fijaos, esto de aquí, la variable menos la media a partir de la desviación es z, ¿vale? Por lo tanto, lo que tengo es la probabilidad de que z sea menor que esta cosa que no puedo calcularla, bueno, sí que puedo calcular 7 menos 6,5, si os fijáis es 0,5. 0,5 partido de sigma tiene que ser igual a 0,937. ¿Qué es lo que hacíamos? Cuando yo tengo la probabilidad pero no tengo esto, lo que tengo que hacer es buscar en la tabla esta probabilidad y me va a dar un valor de la z, ¿de acuerdo? De este parámetro de aquí. Entonces, buscamos dentro de la tabla 0,937. Entonces, fijaos, 0,937 es
0,937. Este es 1,53. Es decir, que esto tiene que valer 1,53. Esto tiene que valer 1,53. Pues lo igualo, ¿vale? Y digo que 0,5 dividido entre sigma es 1,53. Por lo tanto, sigma será 0,5 dividido entre 1,53. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si hacemos esa cuenta, nos va a salir ya la la desviación típica, que sale 0,32. ¿De acuerdo? Pues esto sería lo que nos pide el ejercicio. Sería la desviación típica. ¿De acuerdo? 0,327 si queréis, ¿vale? Un decimal más. Bien, vamos a hacer alguno de estos más que os dan, por ejemplo, la probabilidad. Vamos a hacer el 91, por ejemplo. Venga, vamos a ver el 91. Estos también los suelen poner en la EBAU. Suelen poner el apartado A uno de los más facilitos, como los que hemos hecho hasta ahora, y el apartado B suele ser unos de calcula la media. No solamente te pueden pedir calcular la media, te pueden pedir calcular la media en lugar de la desviación típica, ¿vale? Fijaos, vamos a hacer el 91. Dice, en un laboratorio de ensayos clínicos, el 70% de las pruebas de anemia salen negativas, ¿vale? Es decir, el 70% de las pruebas salen negativas. Es decir, podemos tener anemia o no tenerlas, ¿de acuerdo? Dice, si han recibido 60 muestras, para analizar responde cuál es la probabilidad de que haya menos de 5 personas. Es decir, bueno, la probabilidad de que resulten negativas, vamos a ponerlo así, es el 0,7. Se reciben 60 muestras. Bueno, nosotros sabemos que el 70% de estas, ¿vale?, son las que van a salir negativas, ¿de acuerdo? Entonces lo que nos piden es el apartado A, probabilidad de que haya menos de 5 personas a las que se les dio positivo, es decir, que el número de personas vamos a llamar n, que son negativas, n va a ser los negativos, ¿vale? Personas negativas. No negativas de que eres súper negativo y te quieres tirar por la ventana, sino negativo del análisis clínico este, ¿no? Que el número de personas negativos sea menor que 5. Bueno. Pues a ver, ¿esto qué se os ocurriría hacer? Pues fijaos, yo sé que el número de personas negativas sea menor que 5. ¿Qué probabilidad tenemos aquí? Pues fijaos, lo que me está diciendo es la probabilidad de que el número de personas sea menor que el número de personas sea menor que 5, tiene que ser 0,7, porque es lo que me dice que son las personas negativas, que el número de personas sea menor que 5, 7, ¿no? Y me dice, calcula cuántas personas cuántas personas puede haber en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que vale, es que este no lo vamos a poder hacer, porque estoy viendo que aquí vamos a tener que aproximar a una binomial, ¿vale? Entonces este no, este no lo hacemos, ¿vale? No lo hacemos porque este hay que aproximar a una cosa que todavía no os he enseñado y que os enseñaré en el siguiente vídeo, que es una aproximación binomial, ¿de acuerdo? A ver, vamos a hacer, si os parece, mejor vamos a hacer... creo que podemos hacer el 97. Vamos a hacer el 97 y el 98, si os parece, ¿vale? Sí que se pueden hacer. El 97 mejor. El 97 dice, se sabe que el 98,61% de los tornillos fabricados, fijaos que aquí siempre os dan la probabilidad, el 98,61% de los fabricados tienen un diámetro menor que 3,398, es decir,
el diámetro lo vamos a llamar D, que es el diámetro del tornillo, ¿no? Bueno, sabemos que D tiene un diámetro, o sea, la probabilidad de que el diámetro sea menor que 3,398 es 0,9861, ¿no? Es decir, la probabilidad de que el diámetro sea inferior a esto nos dicen que es el 98,61%. Esto nos lo da el dato. Dice, si el diámetro de tornillo se distribuye según una normal, es decir, D, se distribuye conforme a una normal de media 3,2, determina la desviación típica. Es un poco como lo de antes, ¿no? Pues lo que tenemos que hacer es cogemos aquí y hacemos la probabilidad de D menos la media partido de la desviación típica, que la desconozco, tiene que ser menor que 3,398 menos la media partido de la desviación típica, que la desconozco. Pero sé que esto tiene que ser 0,9861, ¿vale? Fijaos, esto es lo mismo de antes. Esto, Z, o lo que me queda es la probabilidad de que Z sea menor que 3,39... Bueno, esto ya lo podemos hacer, si os fijáis. Si a 3,398 le resto 3,2, ¿vale? Me quedaría 891, 3,131 partido de sigma, ¿no? Esto vale 0,9861. Bien, esto es un 0. Bien, si al hacer 3,398 menos 3,2, pues nos sale eso de ahí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuando me dan la probabilidad, miro en la tabla esta probabilidad y veo cuánto vale esto de aquí, ¿vale? Entonces, todo este valor. Vamos a buscar 0,9861 en la tabla, 0,98, sería 0,8364. Es decir, que todo esto vale 0,8364, pues lo igualo. ¿Vale? Por la desviación típica es 0,198 y entre 0,83... Perdón, lo he buscado mal, ¿no? Perdón, tengo que buscar en la tabla, es que se me ha ido la pizza, tengo que buscar dentro de la tabla esta probabilidad, perdonadme, ¿eh? 0,9861. 0,9861 es esta de aquí, ¿vale? Que es 2,2. Es decir, todo esto vale 2,2. Por tanto, lo igual, ¿vale? Luego 2,2 tiene que ser 0,198 dividido entre la desviación típica. Luego la desviación típica es 0,198 partido de 2,2. Haciendo esto, 0,198 dividido entre 2,2 sale 0,09. Pues esta es la desviación típica. Hay veces que os dan la desviación y os preguntan la media, ¿vale? También os lo pueden preguntar, ¿vale? Es otro de los problemas que puede caer. Hay veces que os ponen un sistema, que es lo que vamos a hacer si os parece en el 98. Fijaos, en el 98 dice la distribución de edades de los miembros de una asociación, es decir, la edad sigue una normal de media mu y sigma. Bueno, la edad, ¿no? Vamos a llamar E. La edad sigue esta distribución. Pero no os dan ni la media ni la desviación típica, ninguna de las dos. Entonces, fijaos, dice que el 94,52 tiene menos de 32. Es decir, la probabilidad de que la edad sea menor de 32 años es 0,9452. Y dice, y un 21,19 tiene menos de 20. Es decir, la probabilidad de que la edad sea menor que 20 es 21,19, es decir, 0,2119. Calcula la media y la desviación. ¿Qué tengo que hacer? Pues una vez esto y otra vez esto, lo mismo que hemos hecho antes, tipificamos y nos va a salir un sistema. Veréis, empiezo por aquí, la condición, si queréis, A, y a esta la llamo B. La condición A es la probabilidad de que la edad sea menor de 32, que tiene que ser 0,9452. Tipificamos y nos quedaría la probabilidad de que E menos la media a partir de la desviación típica sea menor que 32 menos la media a partir de la desviación típica es 0,9452. Fijaos, la variable menos la media a partir de la desviación es Z. Y esto es lo que yo voy a tener que calcular,
¿vale? Entonces, busco la probabilidad en la tabla, 0,9452. 0,9452 dentro de la tabla, 9452 es 1,6, ¿vale? Luego todo esto, es decir, 32 menos la media partida de la desviación típica, sale 1,6, ¿vale? Esto sale 1,6, ¿vale? Fijaos que aquí tengo una ecuación con dos incógnitas. ¿Qué hago? La otra ecuación la cojo de aquí, con b, ¿vale? La probabilidad de que la edad sea menor que 20 es 0,2119. ¿Qué tengo que hacer? Tipificar, ¿vale? Luego me queda la probabilidad de que la e menos la media a partir de la desviación típica sea menor que 20 menos la media a partir de la desviación típica, me tiene que dar 0,2119. Esto, la variable menos la media a partir de la desviación es z, y esto es lo que desconozco, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer? Miro la probabilidad en la tabla, que es 0,2119, lo busco por aquí dentro, ¿y qué ocurre? Que no lo tengo, ¿vale? Entonces, esta probabilidad no la tengo. Entonces, fijaos, la más pequeña es 0,5. ¿Qué quiere decir esto? Veréis, lo que me está pasando es que la tabla no me da valores anteriores al 0. Fijaos, lo que me da son valores posteriores al 0. Entonces, lo que me da es esta probabilidad. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, pero no me da valores de la probabilidad que estén por aquí. ¿Qué es lo que ocurre? El valor más pequeño de que me da la tabla es este punto, es cuando z es 0, que esta probabilidad es justo la mitad. ¿Y qué probabilidad es la mitad? Pues 0,5, ¿no? Porque la mitad, si todo esto es 1, esto es 0,5. Y fijaos, yo quiero buscar una probabilidad del 0,21. Si yo dibujo esto en la tabla, o sea, en la gráfica, si esto es 0,5, el 0,21 será más o menos así, ¿vale? Será esta probabilidad. Si todo esto es 0,5, es decir, toda esta probabilidad es 0,5, pues 0,2 es esto. ¿Y qué es lo que ocurre? Que esa probabilidad no me la da la tabla. ¿Pero cuál me da? Puedo buscar por simetría esta de aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que si esto es el parámetro, esto sería menos a, esto sería el parámetro a, es decir, es el mismo, pero de signo contrario. Este es menos 0,3, este sería 0,3 y esto es menos 1, esto sería 1, ¿vale? Por lo tanto, esto lo voy a calcular de la siguiente manera. Este ejercicio es un poquillo más complicadillo, bueno, complicado, ¿sabes tú? Y esto es lo que hemos visto de integrales. Entonces, lo que tendríamos es que este parámetro, es decir, la probabilidad de que z sea menor que 20 menos la media a partir de la desviación típica, igual a 0,2119, esto no nos lo da. Pero sí que podemos decir que esta probabilidad es la misma que esta, pero de signo contrario. Es decir, que esta probabilidad es la misma que la probabilidad de que z sea mayor que este elemento, pero de signo contrario. Entonces, como le tengo que cambiar el signo a esto, ¿lo veis? Le doy la vuelta al signo aquí. Me queda mu menos 20 partido del signo. Y esto será 0,2119. Repito. Esta probabilidad, que es la que yo busco, que es esta de aquí, la probabilidad de que z sea menor que este parámetro, vamos a llamar, si queréis, menos a. Menos el parámetro. ¿Entendéis por qué es menos a? Es decir, es menos a porque está aquí, está a la izquierda del 0. ¿Vale? Porque estoy a la izquierda del 0. Pues bien, la probabilidad de que z sea menor que menos a es la misma que la probabilidad de que z sea mayor que a. ¿Vale? Es la probabilidad de que z sea mayor que a. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo, por otro lado, además, esta probabilidad no me la da la tabla. La tabla me da, para que yo poder calcular esta probabilidad, tengo que hacer 1 menos esto. ¿Lo veis? Entonces, esta probabilidad es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que z sea menor que a. Y esto es lo que me tiene que dar 0,2119. ¿Lo veis? Es decir, esta probabilidad la calculo así. Y eso me tiene que dar 0,119. ¿Lo veis? No sé si lo entendéis. ¿Vale? Entonces, este 1 lo paso aquí, me quedaría que la probabilidad de que z sea menor que a sea igual a 1 menos 0,2219. 2119 y nos sale 0,7881.
¿Qué es lo que tengo que buscar? Esto de aquí. Busco en la tabla este valor, el 0,7881 en la tabla. Dentro de la tabla, 0,7781. No, 7881, ¿no? Que es este, sale 0,8, ¿vale? Es decir, la A, este de aquí, vale 0,8. Es decir, este valor es 0,8. ¿Cuál es el problema? Que fijaos, ¿cuál era mi A? ¿A qué he llamado yo A? Entonces, fijaos, a lo que yo he llamado A, bueno, yo llamé menos A lo que yo tenía en un principio. Es decir, yo llamé menos A lo que yo tenía en un principio. Que lo tenía en un principio era esto. Esto era menos A. Menos 20 menos mu dividido entre sigma. Y aquí yo no tengo menos A, tengo A. Es decir, la A es mu menos 20 partido de sigma. ¿De acuerdo? ¿Lo veis? Y esto es lo que tiene que valer, esta A es lo que tiene que valer 0,8. Luego ya tengo la otra ecuación, ¿vale? Por tanto, tengo una ecuación, que es la ecuación 1, y esta, que es la ecuación 2. Pues con esto resuelvo el sistema. Esto es un poco más así, pero bueno, hay que tenerlo presente por si acaso lo ponen, ¿vale? Entonces, resolvemos el sistema y lo hacéis tranquilamente vosotros. Resolvéis el sistema y sale media 24 desde científica 5. ¿De acuerdo? Esto es lo que os piden. Es raro que os pongan esto, ¿eh? Lo más normal es que falte uno de los parámetros, o la media o la desviación típica, y es fácil. Si faltan los dos, tendríais que hacer este sistema. ¿De acuerdo? Pues nada más. Con esto, lo que os voy a mandar son ejercicios para que practiquéis. Como veis, no es difícil, es bastante sencillo. Son ejercicios de practicar con la tabla y la normal. Así que cualquier duda me vais comentando. Venga chicos, nos vemos. Hasta luego.